Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Ayer me tomé el día libre porque fue un día más o menos tranquilito y hoy vuelvo con más fuerzas después de dos vídeos en los cuales me puse de muy mala hostia. Pero bueno, hoy vamos a hablar del lío que tenemos en la Unión Europea, vamos a hablar de bandos, cuáles son las posiciones que hay respecto a la respuesta económica que va a dar Bruselas. Últimamente ya tenemos la maquinaria propagandística de los medios de comunicación en contra de todos esos países que están en contra de los eurobonos, o como los llaman algunos, los coronabonos. ¿Quiénes son los rebeldes dentro de la Unión Europea y los que se están negando a conceder estos eurobonos o esta postura, digamos que más ambiciosa de la cual hablaba Portugal, Italia y España para ayudar a los países más afectados por el coronavirus? Pues hablamos básicamente de Austria, Finlandia, Países Bajos y Alemania. Países que curiosamente adoptaron unas políticas de responsabilidad presupuestaria y que tienen mayor margen para endeudarse, porque es lo bueno de tener una política responsable, que en el caso de que te encuentres frente a una crisis tienes mayor capacidad de respuesta. Países como España, países como Italia, países pues como Francia, como Portugal tienen menos margen para endeudarse, o como Bélgica. Bélgica también tiene mucha deuda, tienen menor capacidad de respuesta porque no han sido responsables con los presupuestos del Estado. ¿Qué es lo que piden Italia y España? Piden que los países que tienen mayor margen para endeudarse, precisamente porque han sido responsables con sus cuentas, porque han hecho sacrificios, porque han recortado cuando tocaba recortar para mantener sus cuentas saneadas, que esos países ayuden a los países más vulnerables y que más están siendo azotados por el coronavirus. Frente a todo esto no es cuestión de insolidaridad, tenemos que ser empáticos. Sé que muchos diréis, sí, esto es una situación de excepción y España e Italia necesitan más ayuda de la que van a tener otros países porque tienen situaciones más graves frente a esta crisis del coronavirus. Estoy de acuerdo, pero el grandísimo problema es que desde España y desde Italia no se da nada a cambio. Y el argumento es que es una situación excepcional y como situación excepcional no requiere nada a cambio. Vamos, lo mínimo que debería ofrecer a cambio España o Italia o Portugal frente a esta ayuda que piden es un compromiso por el cual, después de toda esta crisis, estos países aplicaran unas políticas de austeridad y de reducción de la deuda pública muy grandes. Porque si tú quieres que los que han sido responsables y que tienen las cuentas saneadas ahora te ayuden frente a esta situación porque tú has sido irresponsable, lo mínimo que puedes ofrecer es que después de que pase esta situación excepcional vayas a aplicar unas políticas de responsabilidad presupuestaria. ¿Qué pasa? Que no se ofrece. España e Italia no han ofrecido absolutamente nada a cambio. Y además que tenemos que ser empáticos con Austria, con Finlandia, con Alemania y con Países Bajos. Si tú has hecho sacrificios, si tú durante muchos años te has cubierto las espaldas por si viene una crisis, no estás dispuesto ahora mismo a tener que endeudarte y romper lo que te has sacrificado durante muchos años para conseguir por culpa de unos irresponsables. Porque es por culpa de unos irresponsables. Tenéis que tener muy claro que si España, Portugal e Italia hubieran sido responsables, no tendrían el nivel de deuda que tendrían ahora mismo. Y podrían actuar exactamente igual que Finlandia, o que Países Bajos, o que Alemania. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos tirado años y años despilfarrando. Y lejos de mostrar compromiso frente a Europa, hemos hecho todo lo contrario. Nos hemos saltado el nivel de déficit un montón de veces. Incluso teníamos a Sánchez haciendo campaña diciendo que iba a haber más gasto, que iban a subir todavía más el gasto, y los italianos igual. Los italianos llevan muchísimo tiempo en guerra con Bruselas para que les dejen subir más el gasto. Y aquí viene el problema, aquí viene el problema. Yo entiendo que estos países no quieran asumir estos eurobonos, porque al final es como, ¿por qué yo tengo que pagar la irresponsabilidad de otro? Y ya no es que hablemos de una irresponsabilidad que sea basada en la ignorancia, no, es que España, Italia y Portugal han tenido advertencias de sobra durante muchísimo tiempo, pero no se les ha hecho caso. ¿Cuántas veces me habré hartado yo aquí de advertir los niveles de deuda pública que tenemos, que son muy peligrosos?
pero muy peligrosos. ¿Cuántas veces lo habré hecho? Y se ignora absolutamente. ¿Cuántas veces en este canal habré dicho yo, ¿y cómo van a pagar todo esto? Siempre que me ponía a analizar cualquier tipo de programa electoral de la izquierda, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Cómo van a pagar todo esto? Es muy bonito todo lo que proponen, pero ¿de dónde lo van a sacar? Y siempre lo sacan del mismo lado, de la deuda. Deuda que siempre recuerdo que pagamos todos. Todas esas promesas de no os preocupéis, vamos a hacer esto público, vamos a subvencionar esto va a ser gratis. Todo eso le pasan la factura a usted. Lo acaba pagando usted. Y todo esto nos ha dejado momentos absolutamente increíbles, como el que tuvo Pedro Sánchez con Angela Merkel. Cito textualmente. Sánchez y Merkel también chocaron a cuenta de la propuesta española para que los presidentes de las 5 instituciones europeas, Comisión, Consejo, Parlamento, Banco Central Europeo y Eurogrupo, elaboren un informe sobre las posibles fórmulas de financiación de una respuesta europea a la crisis del coronavirus. Nein, se oyó desde la pantalla de Berlín, ya con la voz de Merkel pero sin su imagen en directo. Ángela, ¿cómo es posible que no confíes en un informe elaborado por nuestras instituciones?, le espetó Sánchez. Porque propondrá cosas que no pueda asumir, respondió Merkel, convencida de que los 5 presidentes, entre los que hay una francesa, un italiano, un portugués y un belga, acabarían proponiendo algún tipo de mutualización de deuda, coronabonos o eurobonos, inaceptable para Berlín. Básicamente tenemos a Merkel diciéndole en la jodida cara a Sánchez que no se fía de él, que no se fía de su gestión. A ver, yo lo entiendo, yo no les dejaría ni hacer la lista de la compra. Es justo lo que os comentaba anteriormente, yo no dejaría a los países más irresponsables de Europa con la deuda, como pueden ser España, Italia, Portugal, Francia o Bélgica, que tomaran decisiones en este tipo de situaciones. Los que tendrían que tomar decisiones es los que han sido responsables con sus cuentas, porque al fin y al cabo, pues Bélgica o Francia no tienen una situación tan límite como tienen España o Italia. Pero es que, claro, están España o Italia en condiciones de pedir todavía más, que esto realmente yo lo comentaba en el anterior vídeo que hicimos sobre la Unión Europea. Hay mucha gente que se cree que España o Italia no van a recibir ayuda. Claro que van a recibir ayuda. Lo que pasa es que quieren más. Quieren más ayuda de la que van a recibir los demás por el hecho de que tienen situaciones más graves. Pero claro, aquí entra el choque de yo pido más pero no ofrezco nada a cambio. Lo mínimo que puedes ofrecer, como bien he dicho, es un compromiso de ser responsable con la deuda, que luego seguramente pase lo que pase. Porque la nula predisposición de Italia y de España de ofrecer nada a cambio realmente muestra lo que van a seguir haciendo cuando acabe todo esto, y es seguir endeudándose. O sea, al final tenéis que entender una cosa, a Sánchez se le ha jodido el plan que tenía de gobierno. ¿Por qué? Porque de por sí tenía poco margen para subir el gasto. Ya el año pasado Europa le tiró los presupuestos porque disparaban el déficit. Imaginaos ahora cómo va a estar. Ahora no va a tener capacidad de hacer absolutamente nada de lo que quería hacer. Todo el gasto que quería subir a la basura. Absolutamente a la basura. Y ahora probablemente, antes o después, Europa le obligue a recortar. Y claro, ¿va a permitir Sánchez que él, que la izquierda, que el PSOE sea el partido de los recortes? Eso propagandísticamente no puede ser. La derecha, el PP, es el de los recortes. Rajoy, ¿va a permitir Sánchez que él sea el de los recortes? ¿Va a decir, no, estos recortes serán simplemente para los ricos? Sánchez no puede tolerar esto. Propagandísticamente no puede permitirlo. Es así, y a Sánchez se le ha jodido absolutamente el plan que tenía de gobierno, y a Podemos y a muchos otros. Es más, frente a esta situación ya tenemos al PNV que ha negado ya su apoyo a los presupuestos de Sánchez. Veremos cómo evoluciona todo esto, porque a los del PNV se les pasan los cabreos rápido, luego les dan un poquito más de dinero y se les pasa los cabreos rápido. Pero si se mantiene esta postura del PNV, en principio se acabó este gobierno. Se acabó. Iríamos a elecciones de nuevo. Elecciones que seguramente dejarían un espectro político todavía más complicado del que tenemos. Porque este país a día de hoy es absolutamente ingobernable. Pero absolutamente ingobernable. O sea, las mayorías están muy pero que muy ajustadas y los gobiernos son muy pero que muy frágiles. Esa España del bipartidismo ha muerto.
Han muerto, o sea, nos encontramos ante un espectro político complejísimo. Y frente a esto, o dos situaciones, o los partidos políticos empiezan a tener un sentido de Estado y de responsabilidad a nivel político y empiezan a entenderse y a tener un proyecto común, o este país va a ser absolutamente ingobernable. Absolutamente ingobernable. Estabilidad política imposible. Con un espectro político tan diverso y unas mayorías pero tan ajustadas, va a estar muy pero que muy difícil, y con todos los marrones que tenemos internos. Y tenemos sobre todo un revanchismo a nivel político, un guerracivilismo a nivel político que impide cualquier tipo de acuerdo. Cualquier tipo de acuerdo. Sí, o sea, España con esta situación es absolutamente ingobernable. Y esto es básicamente lo que está ocurriendo en Europa. Acostumbraos en las próximas semanas a que propagandísticamente os bombardeen en contra de estos señores que vais a tener en pantalla. Y simplemente por el mero hecho de decirle las cosas a la cara a los países irresponsables, porque esto es lo que hay. O sea, yo entiendo perfectamente su postura. O sea, al final, frente a gobiernos que son irresponsables, que desobedecen lo que les dicen desde Europa y luego cuando se ponen las cosas negras van a pedirle ayudas a Europa, ¿qué puedes esperar? Desde Alemania, la postura que plantea la canciller Angela Merkel es que si el mutualizar la deuda fuera algo transitorio, lo aceptaría, pero lo que ella plantea es que el hecho de mutualizar la deuda lo haría seguramente definitivo, no sería algo transitorio. Estaríamos hablando de que seguramente a estos países de ahora en adelante le tocaría pagar los errores del resto de países de la Unión Europea que han sido irresponsables y no están dispuestos a mutualizar la deuda. Y yo, como os digo, lo entiendo perfectamente, pero perfectamente. Es como ese amigo que se está gastando todo el dinero en vicios malos. Tú le llevas muchísimo tiempo advirtiendo que se deje de esos vicios, que se va a arruinar, que no se puede gastar tanto dinero, que esa forma de vida no es buena. Tú llevas muchísimo tiempo advirtiéndoselo, a pesar de ello no te hace caso y cuando de repente se arruina te viene a pedir dinero. Pero te viene a pedir dinero sin ningún tipo de compromiso, sin decirte que va a dejar esos vicios malos ni para nada, no. Te viene a pedir dinero porque tienes que ser solidario, porque eres su amigo, porque eso es lo que hacen los amigos, a pesar de que le has advertido de que tiene unos vicios muy malos y que eso le iba a llevar a la ruina. Pero él no te ofrece ninguna garantía de que va a dejar estos vicios ni nada por el estilo. No, le tienes que dar dinero porque se muere de hambre y porque está en una situación excepcional y si no le ayudas eres un mal amigo y eres insolidario. Con este ejemplo muy simple podéis ver lo que está pasando dentro de la Unión Europea. Tenemos a ciertos países que llevan muchísimo tiempo siendo irresponsables, que no dan ningún tipo de garantías, que se les ha advertido por activa y por pasiva y que ahora se ven con el culo al aire. ¿Y los malos quiénes son? Los que han sido responsables y los que se niegan a pagar el pato de los irresponsables. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Os quiero hacer un pequeño resumen de lo que está ocurriendo internamente, ya que en el anterior vídeo me centré un poquito más en cabrearme y en cagarme un poco en todo lo cagable de toda esta gente, pero creo que hacía falta un vídeo más tranquilo explicando un poco el conflicto de intereses y el conflicto de posturas que está habiendo dentro de la Unión Europea. Decir que todo esto está siendo aprovechado por ciertos países, como China o como Rusia. Estamos viendo que Rusia ha ayudado a Italia. No creáis que esto lo hacen simplemente por ayuda humanitaria, no, esto lo hacen también por influencia. Si tú ayudas a un país, tienes más influencia sobre él y ayudas a desequilibrar la Unión Europea. Rusia, vamos, y China con todo esto ven una oportunidad brutal para poder influir en ciertos países. Yo te ayudo, pero luego tenemos que hablar. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Agradeceros todo el apoyo, cada like, cada suscripción, cada comentario, cada vídeo que compartís, porque permite que el canal siga creciendo y yo os lo agradezco muchísimo. Y nada, señores, como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.